a través de toda la ciudad, cada vez hay más rejas en las casas, ¿no? Cerrando. Se han ido cerrando y las casas, se cierran las calles, aparecen rejas en todos lados. Pero ahora ya, no sé si tú has visto esto, en Santa Fe creo que es, ¿no? Y que tiene un letrero. Hay una publicidad impresa de esa ciudad, normalmente en los aviones, donde la profecía de aquella película, Cuando el destino nos alcance, se hace realidad. Es una ciudad dentro de la ciudad, es como la ciudad prohibida, y uno de los grandes atractivos que se ofrece es que tiene más de 7 kilómetros de muralla. Me parece que es terrible, que es una fragmentación de la identidad ciudadana que está contribuyendo a borrar este concepto de ciudad, ¿no? Por supuesto, y de alguna manera nos recuerda algo que ya hemos visto en Estados Unidos, donde no existen los peatones, casi no existen, allá hay puros autos, ¿no? Sí, el testimonio de la novela Ciudades Desiertas del Corazón, de José Agustín, ¿verdad? Y creo que todos los latinos que hemos, bueno, yo pienso cuando en una ciudad como Irvine, California, que es una ciudad absolutamente corporativa, salí a caminar y en una hora pude ver a un peatón como una especie en vías de extinción, ¿no? Ahora, lo que habrá psicológicamente en este sentido, el contraste que significará para nosotros, para nuestra alma, para nuestro concepto de la otredad, del prójimo, aquella ciudad en que caminábamos tan tranquilamente, y yo me recuerdo cuando estaba precisamente en Excelsior, salir en la noche con el grupo de amigos que hacíamos el suplemento, nos íbamos a las 11, 12 de la noche caminando por la Alameda, por Avenida Juárez, hasta los restaurantes chinos. Me acuerdo que ahí estaba en la calle de Dolores, nunca nos pasó por la cabeza que nos pudiera pasar algo, que nos pudieran asaltar. Quizá oías por allí ocasionalmente que algo había sucedido, pero era una sensación, repito, algo tiene que ver entonces con lo psicológico, de estar integrado a un espacio, a tu espacio, en el cual hay calor, hay seguridad, hay convivencia, ¿no? Todos aquellos cafés en el centro de la ciudad. ¿Tú no crees que psicológicamente algo tiene que significar? Bueno, la actitud de la ocupación de la ciudad tiene que ver con ese miedo que, por supuesto, es real, pero también un miedo que ha ido creciendo por la propia debilidad de sus habitantes. Yo creo que cuando la ciudad realmente se enfrenta a grandes desafíos, los primeros en sacar la casta son sus habitantes. Por eso pienso que la ciudad es noble y leal a pesar de nosotros. Recordemos qué pasó en 1985. Yo creo que nunca hubo un sentido tan profundo de luto. Yo nunca lo había vivido, al menos como en esos días. Yo fui damnificado de la colonia Roma, pero al mismo tiempo nunca sentí ese concepto de solidaridad y ese ejercicio ciudadano tan pleno, tan profundo. Desgraciadamente los grandes dolores, las grandes lecciones son las que parecemos necesitar para que no se nos olvide, pero yo creo que si insistimos en salir a la calle, en seguir haciendo uso de la ciudad, pues también la haremos una ciudad más segura. Lo terrible es ceder a la amenaza de la inseguridad y quedarte dentro de tu casa. Eso me parece... ¿Y tú cómo lo ves, Ebra? ¿La ciudad se va a poder recuperar para seguirla caminando? Porque todo esto que comentas, Nacho, a mí no me es ajeno. Uno se podía en la primaria todavía regresar caminando a su casa y tus padres no se preocupaban gran cosa. Ahora... Tú que naciste ahí... Sí, yo estoy en los 70s, ¿no? Yo ahorita, mis hijos, pero en lo absoluto los dejaría que atravesaran la calle solos. Esta ciudad que ha crecido además enormemente, que es varias ciudades, ¿se va a poder recuperar? ¿Tiene esperanza esta ciudad? Tiene que recuperarse. Yo creo que hay ejemplos como el de Medellín. Medellín fue una ciudad, Medellín, Colombia, de una violencia y de una inseguridad pavorosa. Es decir, había barrios donde había 20 muertos diarios y ahora ha disminuido tremendamente ese índice, con la aparición de bibliotecas, un proyecto extraordinario de bibliotecas, con un transporte público digno. Me sorprendió ver el año pasado a una niña de 7 años
viajando sola en el teleférico que hay, sí, pero eso requirió de una enorme labor por parte del alcalde, una educación ciudadana que tuvo que ver también con el orgullo de los habitantes por la ciudad. Yo creo que si recuperamos precisamente ese orgullo y la certeza de que la ciudad es de nosotros, poco a poco podremos combatir este caos que pues cada día pareciera, insisto en la expresión, borrar el sentido de identidad urbana. Muy bien, muy bien. También en el último número de la revista, en el número 39 de la revista de la Universidad de México, tú que eres un gran historiador y que la caminas, creo que es uno de los elementos para también poder saborear esta historia, nos hablas acerca de Inocencio III, de este personaje, de este papa medieval que pues fue muy especial, ¿no? Y haces una reseña tan rica que dan ganas, que invitan sin lugar a dudas a leer y a adentrarse en estos sabores de un papa que llega a ser papa a los 37 años, si no mal Bueno, aquí estoy haciendo caravana con sombrero ajeno porque qué bueno que una reseña sirva para invitar a la lectura del espléndido libro El sueño de Inocencio de Gerardo Laveaga, que es efectivamente una novela histórica y pues que también es otra de mis pasiones, la relación entre la historia y la literatura, y la revista de la universidad, pues creo que a lo largo de todo su trayecto ha publicado muchísimos textos que tienen que ver con esta efervescencia de la novela histórica. Tal pareciera que no hay argumentos nuevos que contar, historias que decir, y regresamos inevitablemente a la que llamaba Jules Michelet, Su Majestad la Historia. Exacto. Sí. Sí, yo en un personaje que es como la Ciudad de México, que según nos narras, que se puede admirar profundamente o que también se puede odiar. Sí, pero yo creo que los hombres de poder como Inocencio son figuras muy polémicas y que despiertan toda clase de pasiones, pero fue un papa, como bien sabe aquí Ignacio Solares, que es un gran conocedor de la historia de la Iglesia, pues el que inventó la confesión. Imagínate. No sé si se puede decir inventó, pues sí, ¿verdad? O la concibió. Y además el poder espiritual que le da y temporal que le da el clero. Que le da el clero, que además se anticipó a Freud, porque ya la confesión tiene un elemento ahí psicoanalítico muy interesante. Pero fíjate qué curioso cómo se ligan los dos temas, y cómo ahorita que estamos hablando de la novela histórica, se me viene a la mente otro pasaje que también eres especialista y que además lo hemos comentado juntos en mi novela La Invasión, de que precisamente en 1847, cuando invaden los norteamericanos esta ciudad, es el pueblo el que sale en defensa de su ciudad. Claro. Así que ligamos una cosa con otra. Te damos las gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Riquísima la plática. Nacho, muchísimas gracias. Al contrario. A ustedes muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente emisión.